Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Entender de Toros y hoy vamos a aprender muchísimas cosas del mundo del toreo a caballo, del mundo de los rejoneadores. Ya saben que lo que queremos es hablar de toros para saber y para entender, en definitiva, y conocer aquellas cosas que son importantes para disfrutar más del espectáculo. Hoy, para hablar del toreo a caballo, tenemos, como es lógico, a nuestro maestro particular, al gran Manuel Vidriado. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Claro, no podía fallar. Si hablamos de toreo a caballo, tiene que estar usted aquí para decirnos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. No, yo creo que estoy aquí porque soy un privilegiado, porque creo que te considero amigo y quieres que esté aquí. Lo peor que le puede pasar es que le echemos flores, pero se la vamos a echar igual, ¿no? Está Pablo Hermoso de Mendoza. Don Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La modestia de este hombre. La modestia del que ha sido santo y seña. ¿Le martirizamos? ¿Decimos lo que ha sido? Sí, sí, sí. Le vamos a martirizar. Decírselo porque él no lo va a Ha decir. sido muy bueno. Muy bueno. Sigue tú ahora. La verdad que muy bueno, y ha sido, yo creo que, bueno, pues el espejo en el que nos hemos mirado muchísimos, por lo menos de mi época. Anda, ponte colorado. Venga, te da la vergüenza, ¿no? Hombre, escuchar esas cosas siempre te agradan, pero vamos, que yo soy de los que digo que no hay rosas sin espinas, ¿no? Entonces... Bueno, eso es lógico. Siempre... Eso, pero ha hecho una cosa muy bonita, Pablo, y es que es de los que hemos aprendido, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta mucho cuando Chenel me dice que yo me fijé en todos los que me parecían que eran buenos y no les robé las cosas, sino que intenté aprender de ellos y adaptarlo a mi forma de entender después el toreo, que es lo bonito, ¿no? Así es, porque si intentas imitar siempre pierdes personalidad, siempre a fin de cuentas, pues yo creo que pierdes, ¿no? Eres la víctima a lo mejor inclusive de los defectos del otro torero, pero siempre vas sacando puntos de cada uno y lo vas adaptando a tu manera de ser, a tu manera de interpretar el toreo y a la manera de estar también en la plaza. Qué inteligente es este Pablo Hermoso de Mendoza, Manuel, sabe lo de Benavente, ¿no? Que dice, nuestros imitadores serán nuestros defectos, pero sabe al mismo tiempo que coger las cosas buenas de los demás lo que te hace es enriquecerte a ti mismo, ¿no? Por algo le funciona la cosa, ¿no? Es obvio, en estas cosas siempre lo hemos comentado y lo hemos dicho, hay que fijarse en todo, ver, creo que lo bueno, que tú crees que es bueno, lo que sea malo, meterlo en una criba, cribarlo y quedarte con todo lo que tú crees que es positivo y es bueno y al mismo tiempo se adapta a tu personalidad. Eso lo hemos comentado. Vamos a ver cómo lo explicamos todo. Tengo también a otra de sus debilidades aquí, Antonio Domecq. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manolo. ¿Estás a gusto? Sí, yo siempre estoy a gusto, ¿no? Yo creo que aprendiendo siempre hay que estar contento, y al lado de Pablo, de don Manuel y de compañero Sergio y de ti, lógicamente, que eres el que nos está enseñando muchísimas cosas a todos a través de las máquinas y del equipo tan bueno que tienes detrás. Ahora, qué cosa más curiosa, ¿no? Todos los que sois buenos decís, estamos aprendiendo todos los días. Los que son regulares o malos, esos nunca dicen que aprenden nada, ¿no? Y así lo va, claro. Así es, cuando uno considera que lo sabe todo, yo creo que ha terminado su carrera, ¿no? Ha llegado al techo y de ahí rebota y para abajo. Completamos el cuarteto. Bueno, yo espero que no me lo tenga en cuenta Pablo, porque hemos hecho colleras. El cuarteto. No, de hecho toros. También puede ser exacto. Claro. Con Sergio Vega. Sergio, bienvenido, buenas tardes, ¿no? Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que el cartel no es malo, Fíjate qué cartel, ¿no? Yo creo que el más envidiable, yo creo, que de cualquier rejoneador, ¿no? Con estos tres maestros, fíjese usted. Bueno, sí, el problema es que con todos vosotros tengo que aprender yo y tienen que aprender los que lo estén viendo ahora, o por lo menos refrescar su conocimiento, ¿no? Y yo me gustaría que empezáramos por lo básico, ¿no? Si queremos entender de toreo a caballo, si queremos saber más cosas, ¿cuál sería el primer mandamiento para alguien que quiera saber o que quiera entender lo que es el toreo a caballo bueno? ¿Primer mandamiento cuál es? Bueno, es una pregunta que recoge muchas cosas, Manolo. Entonces, basaría el primer mandamiento para lo que es hacer un toreo a caballo bueno. Esa es la pregunta en concreto, ¿no? Yo lo primero que diría que ser un gran psicólogo de su caballo, saber su montura, saber cuál es el sitio que puede pisar, hasta dónde lo puede llevar. Y a partir de ahí, bueno, pues hay una cantidad de ramificaciones donde se pueden escoger muchas cosas. Ahora iremos por esa rama. Pero me gustaría que también Pablo y los demás me dijeran, para ser torero a caballo o rejoneador, primer mandamiento, ¿cuál es? El respeto. El respeto. Curioso. El respeto por el toro y el respeto por el caballo. Ese sería el primer mandamiento. Para mí sí.
Ampliamos ese primer mandamiento, Antonio. Hombre, después hay que ampliarlo, yo creo que con el conocimiento, ¿no?, del caballo, lo que ha dicho Pablo, hay que quererlo, pero después hay que saber caer bien a caballo, hay que saber cómo se siente uno bien y sobre todo cómo hay que hacerlo para que la belleza tanto del toro como del caballo, ese conjunto, pues no desarmarlo un poco. Lo primero que tiene que tener, en este caso un hombre o una mujer, para ser torero a caballo, para ser rejoneador, Sergio, ¿qué sería? A lo mejor cuando dabas de torero a pice, no, tiene que tener valor o personalidad o no sé qué, pero lo primero que tiene que... Ha dicho la palabra que para los que no estamos muy metidos, caer bien, ¿no? Porque como caigas mal en el caballo, aquello ya empieza mal, pero primera virtud que tiene que tener alguien que quiera dedicarse a esto. Yo, para mí, sería amar al caballo. Amar al caballo. Amar al caballo por encima de lo que es en sí solo montar el caballo, sino el rejoneador depende de un montón de caballos y es importantísimo el tener el control del caballo, tanto de alimentación como la doma, o sea, todos los cuidados del caballo, y para tener toda esa atención y esos cuidados tienes que amar al caballo. Aquí hay una cosa buena en este cuarteto, y es que la mayoría son fabricantes de sus propios caballos, ¿no? El caso de Manuel Vidrié, el caso de Pablo, el caso de Antonio y el caso de Sergio Vegas, ¿no? Y la pregunta sería, Manuel, ¿cómo diablos veis un caballo que pueda valer o no? O sea, ¿cómo os decantáis por un caballo? ¿O hay que probarlos a todos para ver que tenga algo? Bueno, yo de principio voy a decir una cosa, y que en estos momentos ellos están en activo. Ellos creo que tienen mucha más fuerza para poder hablar en estos momentos de lo que es el toreo a caballo. Yo soy más antiguo. Al ser más antiguo, bueno, pues he practicado un toreo que yo tenía una concesión del toreo, en lo cual el toreo bueno no tiene época, Manuel. Lo bonito y lo bueno es que ha evolucionado, y ha evolucionado para bien. No para bien, para mucho mejor todavía. Yo recuerdo, y luego me hace la pregunta porque ahora mismo me he ido, pero recuerdo una anécdota que don Álvaro Domé y Die nos dijo un día, entrenando en los Alburejos, a Alvarito y a mí, dice: si Cañero levantara la cabeza, esto que se hace con los caballos ahora no se lo querría, por el sitio y las cosas que se hacían. Y entonces ahora me pregunto yo, si alguien pensara lo que se está haciendo en estos momentos con los caballos, yo creo que no lo pensaría nadie lo que se está haciendo en estos momentos, cómo se está toreando y cómo se está ciñendo. Y ahora me gustaría que... La pregunta era cómo se ve el caballo bueno, o cuándo lo ves. Bueno, hay si me gusta hablar un poco de la psicología. Yo, que soy una persona que desgraciadamente no he estudiado, como la mayor parte de los que estamos aquí, unos porque no hemos podido y otros porque han podido pero no les ha gustado. Sí, encima hubiera estudiado, ¿verdad, Pablo? Uso mucho la psicología en el aspecto de que tú le ves la cara a un caballo, ya le ves en el suelto, en el campo, su forma de moverse, su elasticidad, de qué forma él te mira, qué gestos haces, ya él... para mí, ya te da un indicio de algo. Te equivocas muchas veces, pero hay una mayoría que aciertas, ¿no? Solamente verlo ya en el campo. Luego en el trato con él, ya el caballo te va transmitiendo y todo. ¿La primera sensación, por tanto, es visual, Pablo? Sí, es como, ¿Sí? Es como un amor a primera vista. Como un amor a primera vista. Yo siempre digo que te tienes que enamorar un poquito, ¿no?, del caballo, porque te tiene que transmitir pasión, te tiene que transmitir ganas de convivir con él, de trabajarlo, de sufrirlo, porque hay muchos momentos que también lo vas a tener que sufrir. Entonces te tiene que dar ese flechazo. Luego te saldrá como te saldrá. Después de acertar o equivocar es... Bueno, tiene que haber un porcentaje, ¿no? Cuando uno tiene más intuición hay un porcentaje más alto de acierto, pero nos equivocamos todos muchísimo. ¿Estamos de acuerdo, Antonio, que primero dice ese porque... me da la sensación de que sí? Sí, eso es lo primero, y después nosotros ahora tenemos a favor otras cosas, ¿no? Yo creo que en la época tanto de mi tío Álvaro como de Manolo, ellos lo tenían muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a Dios, ellos se han dedicado a criar el caballo ya torero. Entonces, digamos que las ganaderías que tengamos ahora, pues el padre y la madre han sido toreros, y tú has intentado mejorar las cualidades del padre y de la madre, igual que la ganadería brava, ¿no? Y yo creo que en la época que vivimos ahora en el mundo
del toreo a caballo, tenemos la suerte esa de que estamos quizás recogiendo un poco los frutos de lo que han hecho la generación anterior. Ellos antiguamente no podían a lo mejor pisar los terrenos que estamos hablando que se pisan ahora, pero dieron el primer paso para que vosotros... Exactamente. Ahora, eso no lo había dicho usted. ¿Visto cómo los nuevos reconocen que el trabajo de ustedes, Sergio, ahora permite que esté mucho mejor la posibilidad de encontrar buenos caballos, ¿no? Pues la verdad que sí. No, y a mí me gusta que digáis eso, pues porque además debe ser verdad, y seguimos poniendo colorado a Manolo Vidrié, ¿no? No, gracias también a ellos, ¿no, Sergio? Yo creo que el maestro Manolo Vidrié, por ejemplo, ahora mismo aquí, por poner un ejemplo, yo creo de una gran figura anterior a nuestra época, es una escalera, si venimos los tres en la escalera detrás de él, ¿no? Nos hemos ido fijando en él, y la verdad que en todas las épocas, tanto en el toreo de a pie, toda la gente que ha triunfado ha marcado algo nuevo y ha hecho evolucionar, ¿no? Y todos los que vengan de detrás pues recogerán lo que nosotros les hemos dejado. No, por eso es verdad, ¿no? Que ellos han preparado que la época sea mejor, como la época siguiente a la vuestra será mejor porque dejáis unas ganaderías hechas, unos padres que han sido toreros, ¿no? Sí, imagino todo eso. La evolución natural, ¿no? Que uno va aprovechando todo lo que... Ahora, déjame decir una cosa. Está claro que el ojo humano y el sentimiento humano es raro a veces, ¿no? Porque tú te enamoraste de un caballo que era feo. O sea, bueno, pero eso hay circunstancias en la vida que aquello no fue un amor a primera vista, aquello fue una necesidad. Aquello fue una necesidad. O sea, ¿no? es curioso, lo que ha hecho fue una necesidad más que un amor, ¿no? Claro, era simplemente a donde llegaba el poder adquisitivo en ese momento. Había otros que me gustaban más, pero no estaban a mi alcance. Entonces, dentro de los que yo podía comprar, pues ese me pareció el mejor, ¿no? Ahora, fíjate qué cosa. Esa, entre comillas, chica fea, ¿no? Que tú compras porque tienes otra, acaba siendo, además de buenísimo, guapísimo. O sea, es que la transformación es doble, ¿no? Se convierte en un gran torero, en un caballo torero, y además en un caballo que por estampa y por belleza acaba enamorando a todo el mundo. Sí, fue una historia un poquito como la de la Cenicienta, ¿no? Sí. Que se transformó, que luego no solamente fue bueno, sino además de bonito tuvo sobre todo una personalidad muy rotunda, ¿no? En la plaza. Y tuvo algo que en esa época es lo que yo necesitaba. A lo mejor más que exquisitez, más que finura, lo que tuvo fue aguante. Me aguantó todo. Y yo en esa época tenía muchísimas equivocaciones, muchísimos fallos, y él todos los canalizaba en buena dirección. Se pudo perder incluso el caballo, porque no había forma de... me lo contó un día Manuel Vidrié, me lo contó, y es cierto, ¿no? Que a falta de otros caballos tuviste que utilizarlo para banderillas, y ahí es donde realmente... ¿Por qué no lo utilizabas para banderillas? Me acuerdo de una corrida que toré con el maestro en Ejea de los Caballeros, y lo sacaba entonces para poner cortas y para último tercio. Para último tercio lo sacabas. Y el caballo ya perdió el sitio, no estaba a gusto ahí, y se chocó con el toro 2 o 3 veces, con un toro de Covaleda. Aquello fue de volverme a casa y decir, bueno, ya lo he perdido, ¿no? Y después lo saqué en Ampuero, en Santander, y por la desconfianza de que no se acercara para poner una banderilla corta, agarré una larga. Y entonces ya intuitivamente le di un sitio diferente, ¿no? Lo ataqué un poquito más, le abrí más la mano, y el caballo se hizo un arco de una manera que bueno, fue un descubrimiento allí, Ahora, in situ. Qué misterios, Manuel, ¿no? Un caballo te puede valer para una cosa, no vale para otra, como los toreros, ¿no? A otro le gusta el toreo cimista, a otro le gusta a distancia. O sea, tienes que acertar además con lo que él siente, ¿no? Por eso el jinete tiene que conocer muy bien al caballo, saber cuál es el terreno que le puede pisar y sacarle el máximo rendimiento, siempre amándole, queriéndole y comprometiéndole hasta el sitio. Aquí hay una cosa que es importante, que el toro tiene su sitio, el caballo tiene el suyo, entonces hay que respetar ese sitio. Y si tú eres capaz de tu montura hacerle llegar hasta el sitio que tú crees conveniente, es decir, este sitio del toro, respetárselo del caballo, él se tiene que quitar, bueno, pues esa es la grandeza de lo que es el toreo a caballo, ¿no? Cómo se están haciendo las cosas y de qué manera. Por eso yo diría básico, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de un caballo en concreto, es sumamente conocido, que quizá antes a lo mejor ha habido buenos caballos, pero los medios de difusión, en lo cual en estos momentos estamos intentando colaborar contigo para que los espectadores sepan lo que es el caballo, pues, todo el proceso que lleva, que creo que es lo bueno que tiene ahora, ha sido pues mundialmente conocido. Pero yo ese caballo me tomo el atrevimiento, y además está él aquí para rebatirme, que era un caballo personal de él.
que lo había preparado, como tú bien has dicho, que hemos sido algunos mecánicos de nuestros caballos, pero yo estoy seguro que con ese caballo habría muchos toros a caballo que no hubieran puesto un par de banderillas. Yo estaba completamente... Ese es el milagro del constructor, ¿no? El milagro del constructor. Bueno, me sé más historias de eso. Me sé más historias. O sea, caballo Neptuno no valía donde no valía y le valía a usted. O sea, bueno, y es verdad, me gustaría entrar un poco en ese tema, que hay caballos que le valen a un torero y que no le valen para otro. Porque son muy personales, hay caballos que son muy personales de un torero a caballo en concreto. Y yo creo que con ese caballo, y a mí me hubiera gustado de montarlo, solamente por decir, avalar lo que estoy diciendo, ¿no? Que con ese caballo seguramente no hubiera puesto yo un par de banderillas. Porque era un caballo personal, intransferible, y ahí estaba. Yo no sé si esa prueba la ha hecho Pablo con alguien. Creo que esa pareja valía por quienes eres los dos, ¿no? O sea... Sí, creo que tiene razón, ¿eh? La verdad que... Hay casos, sí, muy claros. Sí, todos hablamos siempre un poquito de eso, ¿no? En la profesión, del caballo que le sirve a todo el mundo, que es un caballo normalmente fácil, a lo mejor menos brillante, y luego el caballo que a lo mejor por su personalidad, por su manera de torear, y también porque tú lo has creado, y lo has creado un poquito a tu imagen y semejanza, a tu forma, a tu manera de interpretar el toreo, y sabes que o no le sirve a otros, o sí les sirve a algunos en concreto, porque tienen... pues muchas similitudes con tu forma de torear. Tiene razón, Manolo, hubiera valido para poca gente, era muy tuyo, muy tu forma de era muy cosa, mío, ¿no? pero fíjate que una vez lo montó Juan Moura en su casa y simplemente recuerdo que lo montó y le dio una vuelta en el toro manso y se entendió muy bien con él. Ajá. Te quedaste sin probarlo, ¿no, Manuel? Sí, pero, hombre, también está hablando ahora mismo Pablo de una excepción. Sí. Y perdóname una excepción porque Moura, bueno, pues es un jinete con una sensibilidad en las piernas que cualquier caballo que cogía, porque yo te contaría anécdotas de coger un caballo en la puerta del patio caballo, sacarlo a torear y triunfar. ¿Sin más? Y triunfar. Sí, sin conocerlo, el caballo. Sin conocerlo, habiéndolo visto en manos de otros compañeros. Y de eso te doy fe de ello. Y yo era incapaz de montarme en un caballo y sacarlo a torear, porque sería más torpe quizás que los demás. O sea, yo en esas cosas me gusta resaltar cosas que me han ocurrido y que creo que han sido buenas para lo que han hecho los demás. Y con esto lo que quiero decir es que Juan era era y lo es, un torero a caballo excepcional porque tenía unas... por eso cuando le preguntas a Pablo siempre dice, no, mis maestros han sido Vidrié y Moura, ¿no? Entonces, por algo sale, ¿no? Fíjate, en casa tienes caballos de historia desde el abuelo, de don Álvaro Domecq Díaz, del tío, del hermano, tú... Y sin embargo, a lo mejor hay caballos que le valen al hermano y que no te valían a ti, ¿no? O sea, me imagino. No, por eso, yo estaba escuchando y era eso, ¿no? Yo lo he vivido prácticamente muy cerca porque era lo que nos preguntaban antes todo el mundo, ¿no? Tú montas los caballos de Luis monta los tuyos, eso era... Yo creo que la forma de montar de cada uno es muy personal, igual que los caballos, y yo de hecho tengo la experiencia de... que yo hubo una época que no tenía caballo y Luis me prestó el suyo, que era el Duende, y que era el caballo estrella de Luis, que se lo ponía a una mano, a dos manos, lo que quisiese, Luis lo hacía con él, y yo era con el Duende incapaz de poner un par de banderillas, que toreé un montón de vacas y era imposible y me tuvo que dejar, en vez del Duende me tuvo que dejar el Aguilillo y el Duque. Con que eso, la historia de cada caballo es un mundo igual que cada jinete y sobre todo es muy personal la monta de cada uno. Es el problema que tenemos muchos de nosotros cuando vamos a comprar caballos que ya están puestos, hay que acostumbrarse al caballo, claro. No el caballo acostumbrarse a uno. Claro, lo que decía Sergio es que, bueno, que hay caballos que valen para todos, pero que ese es el caballo normalito, el facilón, ¿no? Ahora, el que engancha, el que da personalidad, el que hace que la gente te conozca, de verdad es un caballo que de alguna forma es en parte obra tuya, sentimiento tuyo, me imagino, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que ellos comentaban de lo que es en sí un caballo de torear, si tú preparas el caballo, tú tienes mucho más conocimiento de ese caballo. Entonces el caballo, quieras que no, a la hora de prepararle tú, tiene un poquito la personalidad tuya. Y bueno, pues un caballo estrella en cada uno, yo creo que se asemeja mucho en la personalidad. Yo creo que, por ejemplo, el caballo de Manuel Vidrié o el caballo de Mosso de Mendoza, Cagancho, yo creo que han reflejado completamente la personalidad de ellos. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el caballo Chispito, que hace un quiebro al revés por el lado izquierdo. Y es muy curioso que a mí, yo cuando empecé con el tema de los toros, a mí me gustaba mucho recortar y siempre pegaba los quiebros por la izquierda. Y al final, rejoneando, acabé haciendo los quiebros por la izquierda, ¿no?
No, pues está claro, ¿no? Que esto es como cada uno escribe su libro con su caballo, ¿no? Ah, por cierto, de todas formas, esto va a peor cada día, maestro. Digo, a más difícil cada día, ¿no? Me he enterado que su amigo Hermoso, y aparte de todo lo que tiene y todo lo que hay de eso, está enamorado de 2 animalitos con 3 años y quiere sacar la lotería de 3 para 4. Eso no pasaba tampoco antes. Yo creo que no es ningún secreto porque hemos Pero está rompiendo las leyes de la física, ¿no? O me han engañado ustedes, porque decían aquello de No. hasta los 7 para mi enemigo, de los 7 a los 14 para mí. Hasta los 7 de mi amigo. De mi amigo. De los 7 a los 14 para mí. Y de los 14 en adelante para mi enemigo. O sea, Un dicho pero ecuestre. nunca habían dicho que a los 3 para 4 para mí, eso nunca. Bueno, es que ahí es... Y salió Curro y salió Chenel y salieron todos con 4 años de Madrid. Porque hay excepciones, Manolo. ¿Eh? Que hay excepciones. Sí. Y en este caso vamos a hablar de excepciones. Pero yo no hablaría, y no es mi ánimo, he tenido la posibilidad de poder no retransmitir, de estar de colaborador contigo en algunas corridas y reflejar todas las cosas buenas que hemos visto y las cosas que son importantes. Y yo recuerdo cuando hablábamos de Cayo del Chenel, que lo recuerdo perfectamente, un caballo tan nuevo, bueno, pues tú hiciste una frase y dijiste, esto es metí la como... pata, ¿no? No, si lo hubiera metido, perdóname, pues yo te hubiera dicho, yo creo que no es de esta manera. Y dijiste, este es el mecánico que se prepara su coche, su coche, su Ferrari, un coche de carreras. Yo eso lo recuerdo perfectamente. Entonces, eso es lo que quiere y avala de que tú puedes sacar un caballo antes de tiempo, porque tú lo estás preparando. Lo has conocido prácticamente desde que se ha engendrado en la yegua, lo has visto nacer, lo estás viendo en la cuadra. Entonces tú puedes tener una amplitud más grande de los conocimientos de ese caballo y por eso puedes sacar esa rentabilidad. De todas maneras, también estamos hablando de excepciones y con una particularidad que lo han comentado Antonio antes, o sea, que ya son potros que sabes, el padre y la madre, cómo eran y cómo son. Y entonces eso parece que no, pero la genética se refleja. Pero tiene un truco además todo eso, ¿no? Porque además decía él, me ha rejuvenecido, ¿no? El utilizar caballos muy jóvenes te ha dado un punto más ahí de frescura, ¿no? Sí, porque uno, yo creo que en cualquier profesión de la vida llega un momento que si te estancas en hacer lo mismo, que lo que pasa es que entra la monotonía, te aburres, te vas deteriorando, ¿no? Entonces siempre es buscar algún secreto más, algún rincón complicado que te mantenga despierto, que te mantenga ágil y con ganas de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estos últimos años buscando caballos jóvenes que me traen cierta incertidumbre en la plaza, que no es todo tan mecánico como en un caballo veterano, pues ha hecho de mí que me vuelva a ilusionar, que siga todavía manteniendo esa inquietud y también esa inseguridad a veces en la plaza, ¿no? Porque sabes que el caballo no está todavía al 100% y te puede sorprender para bien y para mal. Entonces eso te hace quizás estar más alerta. Fíjate que eso de la vida se pone el listón cada vez más alto y se entretiene así, ¿no? Claro, y los listones no los tenemos que poner altos porque si no, lo que dice él, te aburres y te sientas en una butaca y ya no te quieres levantar, tienes pereza, ¿no? Yo creo que eso también lo dice abuelo en su libro, ¿no? Al caballo, como a las personas, hay que dejarlo siempre con ganas para que al día siguiente vuelvan a trabajar con ilusión y con gusto, ¿no? Yo creo que eso es lo que la técnica que yo uso ahora. Empiezo por los caballos que menos me gustan y termino el día con los caballos que me gustan para terminar contento y con ganas de volver al día siguiente. Quiero que os expliquéis una cosa para que lo sepamos, ¿no? Normalmente dividís la actuación en tres tercios, ¿no? De salida, para banderillas y el tercio final, ¿no? Que son las cortas, lo que sea, y la de muerte, ¿no? ¿Por qué hay caballos que son de salida y no son para otra cosa? ¿Qué tipo de caballo es el de salida? Pues la verdad que los rejoneadores, el caballo de salida es el caballo más difícil de encontrar. ¿Sí? Habitualmente es el que... Normalmente el caballo está cruzado con inglés, ¿no? Un caballo con más velocidad, ¿no? Efectivamente, suele ser un caballo que tiene bastante más agilidad para poder... lo que es... Lo digo como dice Vidrié, con las 3 sangres, ¿no? Lo he dicho bien, Manuel. ¿Lo he dicho bien? Sí. Es lo normal. Pero ¿es un caballo más ágil? ¿Tiene que ser más rápido? Efectivamente, actualmente se suele estar utilizando los cruces, como él bien dice, de las 3 sangres, cruzado con el caballo lusitano. ¿Y ese es el más difícil de encontrar?
es más difícil de encontrar en el sentido de que tiene que aguantar el toro más duro, ¿no? Ya luego el toro está con los rejones, el toro va más suave, el toro de las cortas está más parado, ¿no? Con lo cual se coge la parte más dura, que es cuando aprieta el toro. Sí, es obvio lo que está diciendo, aparte que lo practica y está hablando con un conocimiento de causa, pero yo le añadiría una cosa más, porque cuando un torero a caballo, a mí me gusta hablar de torero a caballo porque ahora, hace ya tiempo, que se torea. Se está toreando a caballo. Entonces, hablar de rejoneador, bueno, pues sí, no es menospreciar la palabra de rejoneador. Pero se ha quedado corto, eso es verdad. Efectivamente, me gusta darle la categoría esa porque se está toreando a caballo de verdad. Ya no es en sí de que tiene que ser un caballo ágil, un caballo veloz, un caballo rápido, un caballo que tú tengas mucha confianza con él, sino al mismo tiempo es con el que tú estás pensando qué caballo le viene bien a ese toro para poderlo sacar después. Es el que está midiendo al toro, lo está acoplando, lo está moldando. Entonces, yo hablo en casos concretos. Hombre, ahora hay una cosa que tenemos que darle puntos a favor de los que están ahí en las primeras figuras del toreo a caballo, que dicen esta ganadería es la que viste y la que tiene este temple, y que ojalá lo hubiéramos podido hacer todos, porque entonces no había esa fuerza que existe ahora, Manolo. No es menospreciarnos a nosotros para engrandecer a otras cosas, no, esta es la realidad. Pero ese caballo es importante porque te estás, como el caballo cuando se pica un toro, es el que está moldando al toro y tú estás pensando qué caballo vas a sacar al siguiente, o sea, en el siguiente tercio. Si el caballo que tiene que atacar, el caballo que se tiene que dejar venir. O sea, normalmente hay unos caballos que sacáis para banderillas, Antonio. ¿Por qué esos valen para banderillas y no para otro tercio? O mejor para banderillas que para otro tercio. Porque también el caballo que sacan en banderilla es que el caballo con el que la gente, digamos, te ubica a ti. Es el caballo, digamos, estrella. Y entonces por eso tú sacas esos caballos en banderilla. Tú buscas tu personalidad para mostrarla, digamos, en banderilla. Es lo que te estaba comentando Manolo. Sí, la banderilla sería como el toreo de muleta, ¿no? Exactamente, es la parte esa. Da tu personalidad. Entonces para eso necesitas un caballo de salida que te ahorme el toro para tu personalidad. Y entonces el caballo de banderilla es el caballo que tiene, digamos, tu nombre, tiene tu sello, tiene tu forma de sentir el toreo, y por eso lo sacas en banderilla. Y rematamos con el último tercio. Y ahí, ¿qué tiene que tener el caballo del último tercio? Bueno, sobre todo despaciosidad. Y llegar mucho. Y llegar mucho, ¿no? Sí, porque a veces el toro ya no te va a ayudar tanto. Claro. Entonces el caballo es el que tiene que entrar dentro del terreno del toro, abordar ese terreno, y además sin velocidad, para que te deje ver el sitio y además te deje hacer la suerte. Sálmata era un ejemplo, claro. Sí, yo creo que ha sido de los caballos más importantes, porque además de eficaz, que es lo primero que buscamos en un caballo de último tercio, además es que tenía muchísima expresividad. Entonces hacía que el final de la faena tuviera también un momento estético importantísimo, ¿no? Me gustaría saber rápidamente una cosa. Diferencias que hay entre el caballo inglés o caporta, una cosa clara. Cuando digo portugués, digo español. Es el mismo, pero perfeccionado. Era. Vamos a dejar eso claro entonces. O sea, tenemos árabe, inglés, portugués y español, o juntamos portugués y español. No, español. A ver cómo explicamos eso. Yo creo que español y portugués hubo un momento que estaba unido, era un caballo ibérico, que se podía cruzar entre sí, pero llega un momento que se separan las líneas, se hace ya un storybook para cada uno de ellos, o sea, un libro genealógico. Ajá. Y entonces ya no se puede cruzar. A partir de ahí las selecciones van por distintos caminos. El portugués es un caballo que se selecciona mucho más, indudablemente, para lo que es el mundo del toreo, y el caballo español tiene otras tendencias, ¿no? Mucho más se utiliza lo que es la equitación de competición ahora mismo, está menos en el tema de y está menos, ¿no?, en el mundo del toreo. ¿El inglés qué aporta? El inglés aporta la velocidad. Ajá. La velocidad y sobre todo también algo de agilidad, ¿no? Que es esa elasticidad que da la velocidad, pues la que aporta el caballo. ¿Y el portugués? Y fíjate, Manolo, que viniendo un poquito al caso de lo que estábamos hablando de todos ellos, lo difícil es encontrar un caballo figura en cualquiera de los tercios. Sí, claro.
y hoy día se intenta que en todos los tercios pues el caballo sea importantísimo, ¿no? Y sea rotundo. Pero cuanta más emoción tiene el toro, por ejemplo, al principio de la lidia, más fácil puedes tapar a un caballo mala, es mi idea. Porque la propia emoción de la velocidad del toro tapa muchos defectos. Cuando el toro está templado, aplomado y está embistiendo ya con muchísima cadencia, el caballo tiene que recrearse, ahí es más difícil taparse. Pero yo creo que es igual de difícil encontrar un caballo que sea un figurón en cualquiera de los tercios, ¿no? Y luego dentro de las sangres, pues tú vas buscando cuando necesitas... yo hablaría de un caballo cruzado, por ejemplo, ¿no? Que es el que más nos sirve a todos. Cuando es cruzado, es cruzado. Que tenga un poquito de... Un poquito de todo. De las todo. tres sangres que Exacto. dice, sea inglés, portugués y árabe. Así es. Entonces, cuando tú necesitas un poquito más de velocidad, pues necesitas que haya un poquito más de sangre inglesa, ¿no? O sea, Que te da la velocidad, sangre inglesa. El de inglés. Expresividad, a lo mejor el árabe. El árabe. Que da finura y hasta yo creo que un poquito más de valor que los otros. El árabe. El árabe. ¿Y el portugués? Y el portugués da la armonía, llenar la imagen, enredarse alrededor del toro. Tiene un volumen, como te diría, un trapío, como se dice en los toros, que no tienen los otros. ¿De acuerdo, Sergio? Pues la verdad que sí, yo creo que está en lo correcto en el caballo. Yo creo que el caballo gitano es el artista, ¿no? Se ha creado para torear, con lo cual forma parte de toda la estética en lo que es en sí la faena. A veces parece como si fuera un capote, ¿no? En determinados movimientos ligados con el toro. Bueno, ¿cómo estás de cuadra este año? Bien, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que tengo una cuadra muy completa, repuesto con 4 caballos nuevos todos del hierro de mi casa. La verdad que antes comentaban... Ya tenéis toda ganadería de caballos. Yo creo que es de las cosas más bonitas como rejoneador, es como criar, como tener niños. Ser fabricante. Poderle ver en el campo, tomarle y luego prepararle a torear y salir a torear. Y ya si encima se hace un caballo importante, yo creo que es de las cosas más ¿El bonitas. caballo no tuyo que más te ha gustado, quién lo tenía? Pues... ¿Cómo el caballo? ¿Quién lo tenía? El caballo que no era tuyo, que tenía otro y efectivamente. que más te ha gustado a ti. Pues... ¿A quién se le ha robado? Pues posiblemente a él. El caballo, Antonio. el Plante, el Perla. La transmisión esa iba mucho con mi personalidad. Esa transmisión que tenía en la plaza, eso a mí me llegaba mucho. Y una de las cuales, viendo ese caballo, fue cuando me hice aficionado al rejoneo y por lo que me hice rejoneador, por ejemplo. Hay una cosa que está clara, Manuel, y decías tú antes, ¿no? Ahora se torea, ¿no? Y se lidia, ¿no? Eso sí que es verdad que ha ido multiplicándose y mejorándose y haciéndose casi obligatorio, ¿no? Como que ahora hay que estar más cerca ya de lo bueno que del espectáculo barato. Y me gustaría decir una cosa, ¿no? ¿Cómo sabe la gente que lo que está pasando allí es bueno o no solamente es visual? O sea, ¿dónde está la diferencia? En la torera pierde, pues sí, bueno, muy bien. A la distancia que el toro te pide, dándole medio pecho, la muleta por delante, de arriba a abajo, o sea, la pata para adelante. ¿En el toreo cómo es? Bueno, indudablemente hay una técnica que con el conocimiento de esa técnica puedes valorar más todo lo que es el toreo a caballo. Pero luego hay una parte que es del nivel artístico, que es la sensibilidad que cada uno tenga para paladear pues eso, una melodía o una buena faena, ¿no? Pero a nivel de técnica yo creo que algo sencillo para la gente y que es muy clarividente es lo primero, que siempre el caballo se ponga de frente en el cite al toro. De frente en el cite al toro. De frente. Que aguante el mayor tiempo posible en esa trayectoria, dando ventaja para que el toro se arranque y todavía estar en esa rectitud sin empezar a cuartear. Ese es mi concepto del toreo. Y después, indudablemente, que el caballo no mueva su cabeza, que tenga libertad en su cuello. Ahí no está transmitiendo que tiene una buena técnica, porque no estás tú tirándole constantemente, lastimándole su boca para que él se quede cerca del toro. Que no haya espuelazos fuertes, ni sangre en su tripa, que también ahí estás demostrando que estás obligando al caballo de una manera violenta, ¿no? Entonces, en esa cadencia, en ese movimiento armónico del caballo, te transmite que lo hace natural, que lo hace por convencimiento, que se recrea. Y luego ya, yo creo que el momento de máxima inspiración es la reunión. Cuando se reúne caballo y toro, que hay armonía, que el caballo esté totalmente arqueado y que su cabeza y su mirada siempre vaya en la dirección del toro
y además en la misma dirección que la del torero. Cuando tú miras hacia el toro, también el caballo mira en la misma dirección. O sea, hay complicidad, hay armonía entre jinete y caballo. Creo que hemos aprendido un rato. Amén, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que no está practicando, ¿no? O sea, que hay cosas que te puede decir cualquier aficionado que sabe mucho, que ha leído mucho, pero que lo está practicando, lo está viviendo y lo está haciendo con una experiencia. Yo añadiría una cosa antes, Manolo, a lo de la selección de los caballos, y sin ánimos de ofender a nadie. En Portugal, cuando la guerra civil española, se llevaron todos los caballos buenos españoles, se llevaron para Portugal. Y tú tienes ahora mismo un porcentaje muy elevado en todas las cartas de origen que traen los caballos del caballo del bocao, del hierro del bocao, un porcentaje muy elevado. Y entonces ellos depuraron al caballo lo que es en el torear a caballo, ¿no? Porque es lo que más se hace en Portugal. Al mismo tiempo tuvieron también, cuando la guerra del clavel en Portugal, que se vinieron para acá muchos caballos portugueses. Entonces también nos dieron la oportunidad de esos caballos que ellos habían aprovechado y que les habían depurado para torear a caballo. Aquí se siguió y por eso... Pero es muy importante, ¿no? Porque dice Antonio que el caballo portugués que hablamos ahora, de alguna forma, está hecho sobre el caballo español. Luego ya ha cogido ramas, como decía Hermoso, diferentes, pero bueno, la base es el caballo español, que en un principio decías que más o menos era lo mismo, ¿no? Sí, al principio debía ser... Era un mismo el tronco caballo, era el mismo. Así es. El tronco era el mismo y... Sí, digamos, los cimientos son los mismos. Lo que pasa que lo que te ha comentado Pablo y te ha comentado Manolo es que en Portugal se ha creado el caballo deportivo y en España hemos criado un caballo bello y con lo bonito no se come. Lo que tú antes comentabas también en el caso de Cagancho. No hay que mirar el caballo por lo bonito, sino por lo que lleva dentro. Y en Portugal siempre han seleccionado el caballo por bueno, no porque sea bonito o sea feo. Y eso... Yo la primera vez que vi un quiebro fue a Lupi con Sudoeste, ¿no? Bueno, y ahora el quiebro batida, maestro, ¿cómo lo llamamos? Porque usted me llama siempre batida. A ver, ¿cómo te gusta que se llame? Pues la verdad que yo creo que antes se practicaba más el quiebro y ahora han perfeccionado. La batida es una especie de quiebro más pequeñito, como si dijéramos, ¿no? Es una especie que, es decir, es una especie como si fuera una chicolina. Como si fuera una chicolina con un capote un poquito. Yo creo que son cosas diferentes. A ver. La batida es un movimiento enérgico del caballo que le hace despegarse de su terreno, ¿no? Entonces lo puede aprovechar cuarteando, lo puede aprovechar de frente, yendo al pitón contrario. Es un movimiento que existe en la doma para hacer un cambio de pie, para hacer un piafé, la energía que toma el caballo sobre el suelo, ¿no? Para despegarse. Entonces en el toro la utilizamos para despegarnos del toro. Si el caballo está vertical, intentamos que arquee su cuerpo y desplace sus extremidades para poder empujarse lateralmente, ¿no? Entonces la batida la aprovechas también para tocar más al toro o tocar menos al toro. Cuando ya desvías mucho la trayectoria del toro, entonces pasa a ser un quiebro. Pero puedes batir con el caballo sin que haya desplazamiento del toro, sin que haya un toque brusco. Esa es la diferencia a mi juicio. ¿De acuerdo, Antonio? Hombre, a mi juicio también la batida es lo que te ha explicado Pablo. También yo entiendo que el quiebro es de estar parado. Yo paro y quiebro. Y lo otro es la batida, digamos, que es más en movimiento. Tú vas, como Pablo dice, de frente al toro y o das al pitón contrario o en rectitud después haces que el caballo mueva el cuello para que desplace un poco al toro, incluso él coja el apoyo para poder salir del terreno del toro, y el quiebro es totalmente parado, dejar que eso se venga y cargar la suerte. Tenemos imágenes espectaculares, Manuel. Por ejemplo, cogemos a Chenel, ¿no? Y bueno, y lo vemos a dos pistas, prácticamente recorriendo el ruedo entero, ¿no? Espectacular. Y yo supongo, ¿lo de las dos pistas viene de Moura o no? Yo creo que sí. ¿Primero sería Moura? Sí. Yo creo que sí. No sé, pregunto. Sí, yo también pienso que sí, pues yo tuve, y no es hablar casos concretos, me acuerdo de Maliña, un caballo que tenía Juan, que se quemaba un poco, un posterior que se quemaba, quiere decir que tenía un poquito un esparaván, y yo lo he visto en Madrid andar de costado a ese caballo, una barbaridad, una maravilla. Lo que pasa es que, como siempre hemos hablado y lo hemos comentado,
que todo evoluciona. Y ahora el andar de costado en 2 pistas se ha perfeccionado porque se lleva al milímetro. Pero yo al mismo tiempo, ahora mismo diría una cosa, Manolo, se está imitando mucho, se está no imitando, sino tratando de abusar un poco del galope en 2 pistas. Y eso tiene que ser la inspiración del jinete, del artista, cuando al toro lo ve oportuno y le ve en su momento con esa cadencia. Entonces, para hacerlo más bonito, más difícil, que se le pone en lo que es en la espalda del caballo y le lleva ahí, y lo mismo hace para adelante que para atrás, esas cosas. Eso es lo bonito, el imitar, no imitar, y sino abusar de eso, yo creo que no. Yo tengo es bueno. imágenes del momento oportuno, ¿no? De Pablo con Chenel, y lo estamos viendo ya, y la plaza que se vuelve loca, que se pone en pie. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues fíjate que a veces te puede llegar a perder. Sí. Porque empiezas a sentir la emoción de que llevas al toro toreado, que lo llevas enganchado, pero a la vez tienes que estar pensando que no puedes abusar de eso, porque si no se va a quedar el toro muy parado y luego va a perder emoción, lo que es la suerte verdadera, ¿no? El reunirte en el momento de la banderilla. Entonces no te tienes que dejar llevar de la emoción que estás creando en ese momento, sino que hay un momento que tienes que cortarla, y quizás ahí surge un cambio que sí surge una vez en Zaragoza con Cagancho, que es cambiar los terrenos por dentro, y en ese momento dejas al toro clavado y te puedes despegar de él para no agotar esa carrera hasta el final, ¿no? Y entonces dejar al toro todavía con viveza, con recorrido, para después poder hacer bien la suerte. Lo de Colleras casi pasó mejor vida, ¿no? O sea, Yo creo que sí. la collera de los hermanos era buena, ¿eh? Pero además se entendía... No, había una diferencia, ¿no? O sea, sí había colleras que eran un abuso aquello, ¿no? Es verdad que en el caso de los Domecq eran más prudentes. Si salía uno, esperaba al otro. Dentro de eso había un cierto orden, ¿no? No, Pero... estaba totalmente justificado, porque eran 2 hermanos, entrenaban juntos, habían creado un espectáculo en la collera que era bonito. El problema aquí es cuando llegabas y tenías que sortear el toro, a ver cuál te tocaba y a ver quién te tocaba en la collera también. Yo esto no lo conozco de nada. Y eso decías, a lo mejor eran 2 toreros totalmente diferentes. Yo la voz de la experiencia. No, la voz de la experiencia no. Ojalá fuera la voz de la experiencia, Manolo, porque la experiencia buena, además, efectivamente, mi forma, mi línea ha sido buena y he sido positivo. Intento ser positivo. No ha sido bueno, no, ha sido buenísimo. Lo de las colleras, pues efectivamente, como tú bien has dicho, se abusaba algunas veces de... Sí, a veces eran 4 contra 1. Sin lugar a dudas. Pero yo recuerdo, y creo que está en la mente de la mayor parte de los que estamos aquí, cuando la guerra de las espuelas, Sí, verdad. por circunstancias, dejamos de torear Álvaro Domecq, Joao Moura y yo, que teníamos prácticamente la temporada hecha. Y yo recuerdo, pues son recuerdos, y me pasa lo que a Chenel, de que, bueno, pues son anécdotas, ¿no? Que a lo mejor pueden en algún momento servir de algo. Y cada uno toreamos nuestro toro, pero nos invitamos en banderillas uno al otro. Entonces es donde había una noble competencia, diciendo, tú has hecho esto y yo ahora a ver si lo hago mejor. Mira, un tercio de quites, como un tercio de quites de pie. Correcto, Exacto. esa es la palabra, como un tercio de quites. Bueno, esa no es mala historia. Y yo recuerdo de que aquello fue un gran éxito, porque si uno hacía una cosa, el otro trabajaba, respetando... Esa es una variante positiva. Sí, una variante bonita, ¿no? el terreno Es de- una variante bonita, porque de alguna forma, si lo asemejamos al toreo de a pie, bueno, pues en el momento de banderilla, venga, pues... Y no era entrenar. solamente eso, no era solamente en banderilla, a lo mejor mi tío sacaba a Manolo en banderilla y Manolo sacaba a mi tío en las cortas. Que no Sí, pero era... los quites se pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Una cosa que Manuel se queja siempre, Sergio, y es que esté limitado el número de hierros, no tan limitado, siendo contrario al abuso, ¿no? Pero se queja siempre que a veces queda corto, que una banderilla en vez de 2 es que usar para que no cuente. ¿No notáis eso? Bueno, pues hombre, la verdad que estéticamente un toro con un exceso de banderillas pues no queda bien, No ¿no? queda igual. Y bueno, pues yo creo que sí, hay parte en el reglamento a lo mejor que se podría modificar a la hora de, sobre todo a la hora de matar el toro, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un casual que como el toro había que matarlo y como no había puesto los rejones, el presidente no me dejaba bajarme a matar el toro a espada. O sea, no estaba legalizado. ¿Cuál sería el punto medio?
El punto bueno, pues tampoco el abuso tampoco es bueno, ¿no? No. La medida, para todas las cosas tiene que tener su medida. Yo creo que como toda ley tiene que tener un poquito de elasticidad, Sí. y más en un espectáculo. Yo en eso tengo muy claro. Yo soy muy reglamentista, pero la norma por debajo de la razón, en un momento es. determinado. Entonces, si una faena se está alargando, si no va bien, pues yo creo que está muy bien que Fíjate. corten a las 6 banderillas. Pero de repente con un toro excepcional, una faena de esas de que todo está corriendo muy bien, con muchísima torería, muchísimo arte. Entonces, el de repente cortar esa faena, un presidente, porque diga, ya pusiste las 6 banderillas y tu obra terminó aquí, me parece un poquito Porque drástico. hay toros de 15 monetazos, de 20, de 25. Y lo que sí habría, Digo yo. luego hay también otra cuestión, que ahí controlamos el número de banderillas y no controlamos el tiempo. Y a veces también te surge un problema y llega un torero que a lo mejor pues se le complica la faena y se está 1 hora con el toro. Y hasta que no agarra el rejón de muerte no empieza a correrle el tiempo. Entonces sí debería haber un tiempo, como se puso en México, desde que sale el toro o desde que empieza el tercio de banderillas, limitado para que alguien no esté muchísimo tiempo con el ¿Añadimos toro. algo rápido, Antonio? No, es lo que ha dicho Pablo, ¿no? El tiempo, ¿no? Yo creo que todo eso depende de las banderillas, de cómo esté el público de contento, porque muchas veces a lo mejor no es que tú no quieras ponerlas, porque tú estás siguiendo las reglas, sino que el público te lo pide, ¿no? Y claro, se lo niegas al público, no se lo niegas a nadie, no me lo niegan a mí, sino se lo niega a una afición que se está divirtiendo y lo que quiere pues es más, ¿no? Bueno, esto se lo he oído a usted protestar muchas veces y por eso lo he sacado. Un tema que nos gustaría, porque mucha gente seguro que defiende a caballo. Las sillas. De la española, la portuguesa, la híbrida, ¿dónde estamos? O sea, ¿le damos importancia, nos la damos, qué hacemos? Hombre, O porque ha variado tanto el día, el riesgo mucho mayor y el movimiento mayor, aceptamos la evolución de la silla. ¿Qué a mí me hacemos? gustaría hacer una pregunta y creo que todo el mundo lo entendería. Si yo me voy ahora mismo a correr a Valencia, al circuito de Valencia, y voy con un 600 y hay que va con un Fórmula 1, va a llegar antes que yo y va a ser... Está claro. Es lógico. Nosotros siempre se usaba la montura vaquera, y en lo cual hay nada mejor. En este momento no nada más que un rejoneador, creo, que Fermín, que tiene la montura vaquera nada más. Pero según va evolucionando el toreo y las cosas que se estaban haciendo, hace falta una montura donde esté uno acoplado más al caballo, porque la montura vaquera está uno muy despegado, las ayudas tuyas llegan tarde al caballo. Entonces yo creo que no tiene la mayor importancia para lo que ha evolucionado el toreo a caballo. Todo lo que es la montura mixta se usó porque cuando llegó Lupi, llegó Moura y claro, hacían unas cosas con los caballos que nosotros no podíamos hacerlo con la montura vaquera, porque estás muy despegado, no estás en contacto con el caballo, tus ayudas no llegan nunca a tiempo. Entonces se hizo esa montura, en lo cual yo creo que ahora mismo la usa la mayor parte, mucha gente, y creo que ha sido para bueno, no ha sido para malo. ¿Añadimos o quitamos algo lo que dice Manuel? No, yo creo que estoy de acuerdo con él, ¿no? Va evolucionando, la fiesta evoluciona muy despacio, indudablemente, pero siempre que esa evolución sea para dar un espectáculo mejor, para poder pisar terrenos más comprometidos. Y además hay algo importante, lo que más te cambia de ir en esa montura a otra, no es que te vayas a caer o no caer, es que vas a dar más libertad al caballo, porque vas a tener un contacto con la mano mucho más suave, al estar más pegado al caballo. Entonces, al final, beneficias a la fiesta absolutamente en todo. ¿El caballo qué tiene? ¿Valor o obediencia, Antonio? Hombre, yo creo que lo que tiene valor, lógicamente, si no, no pisaría esos terrenos, pero sobre todo después, yo creo que una buena base que es la doma. Yo en casa siempre, antes de sacar un caballo, tenía que estar domado y sobre todo sometido, ¿no? Porque tú puedes tener un caballo domado pero no sometido, que son dos cosas totalmente diferentes, y yo creo que es fundamental. Yo creo que además del valor, el sometimiento y la doma muchas veces suplen el valor de el sitio del valor. Tú preparas también tus caballos, Sergio. ¿Cuándo te das cuenta de que vale o no vale ese caballo para lo que estás buscando? Pues la verdad que yo creo que cuando le empiezas ya a montar, ya empiezas a ver su carácter, ¿no? Como una persona joven, cuando ya empieza a ir al colegio, empiezas a ver las actitudes que tiene como persona, pues yo creo que con el caballo ya igual. Y luego en cuanto ya el caballo está en contacto directo con
aunque solo sea con el toro manso, prácticamente ya ves si le gusta ese juego, si quiere divertirse jugando con el toro. El maestro Vidier tiene una fábrica, ahora más pequeñita, ¿no? Una fábrica Rolls Royce, ¿no? Es lo que tiene allí. La fábrica sigue funcionando, ¿no, maestro? Bueno, en algunos momentos funciona, en otros momentos pues te llevas decepciones, te crean una gran ilusión, que gracias, afortunadamente vivimos de ello, ¿no? Con esa ilusión. En algunos momentos te llevas decepciones, caballos que crees que van a ser algo que prometen. Todavía saca caballos. Y otro día surge el ¿no? imprevisto ese que eso, sí, pues eso siempre además tengo la suerte, porque creo que hay pocos afortunados como yo, que hay compañeros que me dejan caballos y me dejan yeguas para poder echar caballos y sacar producto. No puede vivir sin el caballo, ¿no? Bueno, yo creo que, hombre, como decir vivir sin él, pues sería difícil, ¿no? En estos momentos juzgarme a mí mismo, pero me costaría mucho trabajo, tendría menos razón de ser la vida y el divertirme. No, yo sé que... ¿Me va a permitir, Manolo, que haga un comentario con respecto a lo de las banderillas y que es? Hay una cosa que es en el toreo a caballo, que inmediatamente que te cambia el tercio el presidente, te sanciona. Sí. Sí. Porque tú tienes que pedir permiso y él te tiene que darle o no. Entonces, sería bueno, porque todo evolucione, como hemos dicho, en el reglamento, tiene sus lagunas, intentar buscar cuál es lo mejor y lo que dé espectáculo para el público, que toque su aviso como ha terminado su tiempo y a partir de ahí tiene un tiempo para matarlo, pero no, que no te autoriza y si la pone la bandera te sanciona. Yo creo que eso no es bueno. Me quedan nada más que 8 minutos, parece mentira, ha pasado esto a una velocidad, ha sido una charla templada, pero muy rápida, y a mí me gustaría que, yo no voy a hacer preguntas, ¿no? Que me contaras secretos de tu vida con los caballos. Ese mundo, a veces hemos hecho reportajes, ¿no? Pero ahí hay un mundo interior que es donde veis tú y tus caballos. Los gestos, el toque, las orejas, mil cosas que hacéis. O sea, es un mundo... Además se te ven las imágenes siempre, ¿no? Tus cosas personales, tus maneras personales. Siempre das un beso aquí, ahí. ¿Qué llevas? Sí, ahora se me ha caído la última corrida de Acapulco, además. Fíjate, ¿Ese beso que das ahí qué es? Es una medallita que llevo, un San Pablo, que, bueno, siempre tengo la costumbre de darle un beso y me acuerdo de mi familia. Tu relación con los caballos, ese mundo interior que vives allí con todos, con Cagancho como patriarca, que está haciendo el gamberro todo el día por ahí con sus muchachas y con eso, ¿no? Hasta los últimos, con 3 años para 4 que estás a punto de sacar, ¿cómo es ese planeta de Hermoso de Mendoza? Bueno, yo creo que ese es el mundo fascinante del toreo a caballo, ¿no? Más que todavía lo que vives en la plaza, es la trastienda, el laboratorio, donde tú convives con ellos, donde no solamente tienes los caballos que luego se ven expuestos en la plaza, sino que ahí llegas y ahora debe haber como 150 animales. ¿Cuántas horas? De la mañana a la noche, y además te faltan horas porque quieres ver un potro que está empezando a trabajar, quieres darle un paseíto a Chenel a lo mejor por el campo, que es fuera de todo el tema de trabajo, simplemente es una satisfacción, un agradecimiento hacia él de sentir que libera un poquito su mente en el campo. ¿Y cómo son los caballos? ¿Tú hablas con ellos, te pides con ellos, te peleas con ellos? ¿Cómo son? Pues fíjate que es un animal muy miedoso por naturaleza. Sí, porque es un animal que en su estado natural en el campo, su salvación es la huida. Nunca planta cara a otro animal. No como el toro, no comete. No. Entonces es muy miedoso, pero a la vez es un animal muy noble con la persona y con una capacidad de aprender tremenda. Cuando llega a aprender es capaz de superar muchísimo miedo. Se pone en tus manos, es como si tú le robaras el alma. Te metes dentro de él, te acostumbras a manejar todo su cuerpo, todo su movimiento y además su mente, que es lo más difícil. Cuando has sido capaz de meterte dentro de sus miedos, dentro de su manera de pensar en cada momento, es cuando de verdad haces de él lo que quieras. Por eso entonces 2 sois 1, ¿no? Así es. Hay que ser 2 porque si no estás de acuerdo en un momento, en un segundo de esos que el toro puede llegar a herirlo, surge el percance. Tan fascinante es convivir con el caballo y preparar tus caballos, ¿es así? Yo creo que, como decía ¿Qué Pablo, más secretos hay ahí en esa relación? yo creo que es lo más bonito, por la parte del rejoneador en el campo y criando el caballo, yo creo que es de las cosas más bonitas, porque el ir descubriendo ese caballo, es irle conociendo, le vas conociendo su carácter, según vas toreando un tipo de vaca, otro tipo de vaca diferente, pues vas descubriendo que
por qué pitón le gusta torear más, qué tipo de toro es el que más le encaja a ese caballo, ¿no? Yo creo que la verdad que eso es lo más fascinante que tiene. Y después yo creo que es muy importante a la hora de cuando tienes caballos, efectivamente, el cuidar mucho la mente, el sacarles a pasear al campo. Yo creo que eso es muy importante para que el caballo desconecte, porque quieras que no, también a veces les pasa un poco el propio estrés que podemos tener nosotros como profesionales, porque al ser una profesión estás sometido a un trabajo, a veces también se lo contagiamos un poquito a ellos, ¿no? Y porque a nivel de eso, será un animal que parece dulce y cariñoso, ¿no? Pero yo he visto a Pablo subirse un día en Soria, encima de Chicuelo, y pegarle un brinco a Chicuelo que no lo mató de milagro, ¿no? O sea, los caballos que en el campo parecen tan plácidos, sienten el día que van a torear, saben que van a torear. Totalmente, yo creo que los caballos se llegan, es lo que dice Pablo, ¿no? Cuando ellos cogen confianza con ti mismo, el caballo se hace a ti y no quiere que pase nada. Y tienen una memoria magnífica, ¿no? Memoria. Yo recuerdo que el desplante, a mí, vestido normal, no me hacía nada, y vestido de corto no me podía acercar. De hecho, el duende le corría para atrás a Luis, el duque, tienes tú la imagen de Canal Plus cuando se iba a subir en Madrid, que le tiró un manotazo. Fermín a Sinfonía le tenía que tapar los ojos. Todos tienen manías, ¿no? Y ellos tienen mucha manía y tienen muchísimas cosas. Incluso yo que he viajado en el camión con los caballos, mira si cogen curvas, si cogen cruces, si hace el camión movimiento, pero ellos llegan a la finca y entran en la entrada de los alburejos y no sé por qué todos relinchan. ¿No? Ellos saben perfectamente que llegan a su casa y eso es lo que tiene el mundo del caballo, ¿no? Yo creo es lo que hemos comentado todos aquí. Yo creo que el caballo, cuando se hace a ti y se entrega a ti, muchas veces nosotros aprendemos mucho más de los caballos. Yo creo que los caballos, el trato con los caballos diario y el domarlos y el convivir, ellos, aunque tú no te des cuenta, hay un día que ellos te enseñan algo, cómo pedirle las cosas o cómo tratar a los demás. Ahora entiendo, Manuel, cómo no puede usted vivir sin los caballos, ¿no? ¿Qué le aporta un caballo? Hombre, es un mundo muy fascinante, porque el caballo es un animal que es poco expresivo con el jinete, la verdad. No hay pocos caballos que tú llegues a la cuadra y te relinchen y te conozcan y se vengan como si fuera otro animal doméstico. Ellos tienen también sus motivos, ¿no? En fin, un poco más largo de que ellos tengan el motivo ese. Pero el caballo lo que sí que sientes cuando va a torear. Y más porque el jinete le hemos transmitido la responsabilidad y en la plaza. Yo recuerdo de estar montado en un caballo y sentir los latidos en mis piernas del corazón del caballo. Depende de la plaza que era. El caballo lo sabe, porque uno le transmite al caballo. O sea, se lo transmite. Sin querer, dice, ¿y cómo se lo transmite? Bueno, pues no sé de qué forma. Al final ya me creo lo de la unión entre el caballo y el caballero, que es cuando son las cosas bien, ¿no? Me imagino que al final hemos vuelto siempre a lo mismo. Al final os convertís los dos en uno. Y ahí es cuando empieza a funcionar esta historia fascinante, que se nos ha quedado corta, ¿no? Porque ya hemos cumplido el horario, se nos ha quedado corta y yo creo que tendrá que tener una segunda parte que intentaremos hacerla cuando sea conveniente. Gracias, Sergio. Mucha suerte la temporada. Muy bien. Antonio, muchísima suerte. Muchas gracias, Manuel. A que te queremos mucho, maestro. Bueno, nos veremos constantemente. Estamos en Sevilla, estamos en todas las ferias, nos veremos allí. Pablo, me ha gustado mucho. Estábamos hablando antes del cansancio, del trabajo, de las horas que empleáis, ¿no? Y me hablabas de una frase de Unamuno que dice, la tengo aquí apuntada: cada día hay que hacer por merecer el sueño. La verdad es que es dura la vida de los toros a caballo, pero me imagino que lo bonito es dormirse y seguir soñando, ¿no? ¿Qué sueñas para este año? Porque tú en teoría has tocado el techo, ¿no? En teoría. Dice, ya está arriba, ya... Sin embargo... ¿Qué va? Yo creo que el techo, mientras uno tenga ilusión por montarse todos los días en el caballo y por hacer algo nuevo, no lo tocas. ¿Cómo se llama ese bicho de 3 años? ¿Cómo se llama? ¿Ícaro? Ícaro. Ícaro. Tiene 3 años, maestro. Ícaro. Tenemos que marcharnos. Muchísimas gracias. Esta es una nueva edición de Entender de Toros. Un poquito más si sabemos ya de lo que es el toreo a caballo.